¿Qué tal, referentes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Referente Podcast. Y bueno, hoy traemos un tema Josh y yo, porque bueno, nuestro referente Sam anda de vago y pronto lo Así esperamos, es. pronto va a estar con nosotros Sí, con sí, la ayuda del sí. Señor. Pero hoy, justamente que le perdonamos la ausencia al Sam, Se la vamos a dejar pasar. vamos a hablar de eso, del perdón. Y bien, pues, qué difícil el perdón. Híjole. Qué difícil. Yo creo que es de las cosas más complicadas que el ser Sí, humano puede enfrentar sí, en sí, esta sí. vida. Así es. ¿Has tenido que perdonar alguna vez alguna ofensa compleja que digas, bueno, tengo que sumergirme en la oración para poder perdonar a esta persona que me lastimó, que me hizo daño? Sí, mira, ahora que lo mencionas, y si puedo entrar en esa experiencia personal, Adelante. les voy a abrir un poquito mi corazón. De eso se trata. Aquí nos exponemos mucho, Ustedes Sí. ya se habrán dado cuenta en episodios anteriores. Hablamos de un tema, contrastamos con la palabra, pero de pronto, pues por lo que hemos vivido, pues Sí, sí, vienen sí. situaciones que podemos traer a luz y pueden, hacer referencia al tema, ¿no? Y Sí. bueno, todos tendremos nuestras vivencias en torno al perdón. Y recuerdo que cuando falleció mi abuelo materno, él falleció de cáncer, estuvo más o menos enfermo por alrededor de unos 6 meses. Sí. Y cuando falleció, pues al velarlo, esas noticias pues de pronto se saben, no por todos lados. Claro. O a veces pues tú lo comentas con alguien, quizás de pronto le avisas a alguien. La cosa es que ese día, y en mi mente quizás yo tenía una expectativa de quizás quiénes iban a estar en ese momento Acompañándote en tu dolor. acompañándome, Ujú. pues quién no quiere a sus abuelos, ¿no? Claro, por Quién no supuesto. los ama a sus abuelos. Y recuerdo que sí, o sea, vino mucha gente, mucha familia, obviamente. Sí. Lo velamos 2 noches, lo velamos en la iglesia, en el templo antiguo. Sí. Fue muy bonito, estuvimos cantando ahí en familia, nos quedamos a dormir aquí, bueno, y vinieron amigos, de hecho vinieron amigos de pronto de fuera que no esperaba ver, pero algunos que esperaba ver como que no los vi, y de alguna forma después de todo lo que pasó del velorio, lo sepultamos, todo, Sí, sí. yo estaba muy presente eso en mí. Y de pronto quizás me fui como que con los más cercanos y pensé en alguien y dije, es que no estuvo. Ajá. Sí, Y te ni dolió. siquiera un mensaje, ni siquiera una llamada. Y es un buen amigo mío, Sí. entre otros, ¿no? Pero ahorita, digamos, hablando en específico de uno. Y no hubo esa llamada, no hubo nada, ni un solo comentario. Y la verdad es que en esas situaciones estás vulnerable. Y No, si claro te dejas, que sí. empiezas a alimentar Sí, tu la mente camina, ¿no? O sea, le Solita. empiezas a echar leña a lo mismo. No, es que esto, Así ¿no? es. Y pues, oye, se supone que tantas cosas que hemos vivido juntos, Ajá. bla, bla. No, y luego sale también la cuestión de. Y las veces que yo lo he acompañado a él, que he Exactamente. estado ahí para él, ¿no? Sí, no, y en sus cumpleaños yo lo he felicitado. Bueno, Sí. pasó un tiempo, no sé si decir más de un año, no recuerdo ahorita exactamente, pero fue en una actividad de jóvenes donde hubo una predicación, hubo un momento de ministración. Sí. Y el Espíritu Santo tocó mi corazón y me trajo a luz eso. Y fíjense, lo curioso fue que yo me acerqué a él y le dije, Sí. oye, ¿sabes qué? Hace algunos años, no recuerdo exactamente cuánto había pasado, pero creo que más de un año se había pasado. Sí. Cuando mi abuelo falleció, yo esperaba verte ahí, le dije, Sí. y no estuviste. Y recuerdo que su cara fue de sorpresa, pero a la vez fue como de pesar. Y allí lo que yo hice en esa dinámica fue, quizás no lo percibías, quizás no estabas tan consciente de, Claro. pero yo viví esto y te tuve rencor. O sea, de Sí, hecho, sí, sí, recuerdo que ese tiempo teníamos ensayos, los sábados ensayábamos con el coro y yo empecé a apartarme un poco. Con algún pretexto no venía y Sí. era que tenía cierto rencor hacia algunas personas. Y él también formaba Y parte del grupo. Y me estaba yo apartando, fíjate Sí. de eso. Todo lo que lleva, ¿no? Entonces yo le dije eso
Y recuerdo que fue para mí, pues de alguna manera liberador. Y le dije, ¿sabes Sí. qué? No hay rencor, yo nada más lo quería traer a luz, decírtelo. Y a lo mejor a él le podía servir para decir, oye, es que es cierto, puede pasar estas cosas. Claro. Tú a veces a lo mejor no te das cuenta o le restas importancia. Sí, sí, sí. Pero es importante para alguien Para la estar otra. en esos tiempos. Entonces fue un momento muy especial. Cerramos con una oración los dos, recuerdo, y fue un momento así, ¿Qué sintió tu corazón después, a posteriori, cuando ya tú te abres y le dices, mira, yo tengo esto contra ti, un sentimiento por esta causa, sin embargo, yo no quiero tener rencores, oremos juntos, quizás se dieron un abrazo, no sé, quiero pensar, limaron esas asperezas. ¿Y qué sentiste? ¿Qué pasó en tu corazón después de eso? Fue liberador, fue como decir, tenía digamos, esta espinita, ¿no? Y no te lo había dicho, pero ese fue el mejor momento. Y bueno, más bien, fue el momento que Dios dispuso. Claro. Así exactamente, fue el momento que Dios dispuso. Entonces, todos tenemos debilidades. Algunas personas nos tomamos las cosas más a pecho que otras. Sí. Y en diferentes contextos. Habrá quienes no les mortifique tanto como a ti la cuestión de que no te acompañen en el dolor de la pérdida de un ser amado. Habrá quienes tengan otras circunstancias, pero sí, tienes razón en lo que mencionas. Sí. ¿No? Y fíjate que la palabra de Dios en muchísimos escenarios plantea la parte del perdón. Y Proverbios, por ejemplo, dice que el que perdona la ofensa cultiva el amor, ¿no? Entonces, es muy interesante también cómo en tu caso fue una persona que con una omisión, por así decirlo, ¿no? Quizá involuntaria, quizá voluntaria, porque bueno, dentro de tu historia, ¿hubo alguna explicación? ¿Te dio alguna explicación de por qué no asistió? Sí, había estado fuera él porque estaba a cargo o sea, tenía un cargo y él había salido fuera. Pues. Ok. Y igual me imagino que a lo mejor, pensando un poco, pues se le pasaron los días donde ya no te mandó el mensaje, de haber dicho, pues ya no le dije nada, ¿no? No, suele pasar, ¿no? Sin embargo, ese es un caso. Sin embargo, hay otros escenarios en los cuales hay gente que te hace daño o voluntariamente, vamos a decir, intencionalmente, o bueno, es que intencionalmente es algo muy fuerte, pero quizás hay alguien que te lastima sabiendo que sus acciones te van a lastimar y bueno, si es intencional a final de cuentas, y lo hace. Y te lastima y te daña y esa persona avienta el daño y se va, ¿no? Y te deja con toda esa carga. Te deja con el dolor, te deja con la carga emocional de no poder confrontarlo o confrontarla quizás. Y bueno, tienes que resolver tú solo, ¿no? Sí. Esa maraña de emociones y el rencor y el coraje y bueno, tantas cosas que se vienen en diferentes contextos. Pero el perdón, el Señor nos lo ha regalado también, no solamente para cultivar el amor hacia nuestro prójimo en caso de una situación como la que tú acabas de comentar, sino también cuando suceden esos escenarios en los cuales te avientan el golpe, te lastiman y se alejan. Y no hay manera, no hay forma de hacer esa confrontación, ni siquiera del desahogo, de decir, es que tú hiciste. Te quedas frustrado. Sin embargo, ese perdón que otorgamos a esa persona que nos lastimó, porque es muy común que te dañen feo incluso y a la otra persona le importe, ¿no? A la persona que te lastimó ni siquiera le importe que tú estés sufriendo. Sí. Pero para nada. Y tú te estás consumiendo por dentro. Entonces el perdón llega a ser un bálsamo para ti mismo y sanas gracias a que ese rencor que queda como una brasita ardiendo que se convierte después en un incendio enorme se extingue gracias al poder sanador del perdón, ¿no? En tu caso con tu testimonio, que está muy interesante porque en muchas ocasiones, sobre todo con la gente que es muy cercana a nosotros, nos suceden ese tipo de cosas. En la familia, por ejemplo, ¿cuántas veces en la familia suceden ese tipo de cosas y convives cotidianamente con tu familiar, con tu ser querido
Y muchas veces esas circunstancias se vuelven irreconciliables. Sí. Y tristemente familias se separan, hermanos se dividen a causa de cosas que no tienen sentido realmente, ¿no? Por muy fuertes que sean. La separación familiar siempre va a ser un tema doloroso, mucho más que cualquier problema, ¿no? Y también la Biblia nos dice que si al Señor no le agrada tu ofrenda, si tienes algo en tu corazón contra tu prójimo, contra tu hermano, sí. Entonces dice, arréglate con él primero. Arréglate con él primero, deja aquí la ofrenda y luego vienes y la entregas, ¿no? Porque el Señor quiere que estemos con el corazón tranquilo, con el corazón en paz. Y Jesús nos da en el modelo de oración que es el Padre Nuestro, ahí viene una parte fundamental, ¿no? Que dice, perdónanos, Señor, pero hay un candadito ahí, ¿no? Así como hay una condicionante, ¿no? Así como nosotros perdonamos a los que nos lastiman, a los que... Qué buena revelación, ¿no? La del salmista. Así la de Jesús. La de Jesús, claro. Hacia nosotros. Pues, sí. Y esa es la gracia que tiene el Señor con nosotros, que nos perdona constantemente nuestras faltas. Y nos perdona, ahí sí. Bueno, al Señor también le duele nuestras faltas, ¿no? Le duele que le demos la espalda, le duele que lo neguemos, le duele que no vivamos una vida plena como Él la desea para nosotros. Pero también su perdón redentor, su gracia redentora, su gracia sanadora, su gracia nos hace también a nosotros, y aparte que somos inmerecedores de ella, pero más bien nos regala esa paz, ¿no? Entonces el Señor es feliz cuando nosotros tenemos paz a través del perdón. Sí. Sí, sin dudar. El perdón es como esa expresión, no sé si decir la máxima de demostración del amor, ¿no? Del cristiano, del Hijo de Dios, ¿no? Porque así como nos dice, sed santos porque yo soy santo. Porque yo soy santo, así es. Pues creo que también el Señor nos dice, pues perdona porque pues, claro. yo también los he perdonado. Y también recordaba la parábola del siervo que era deudor y que cae en la cárcel. Sí, exactamente. Y le ruega, ¿no? al rey que le perdone la deuda o que le una eche deuda la mano, ¿no? enorme. Para aquellos que no están en contacto con las escrituras, en esta parábola, esta deuda de este siervo que menciona Josh con el rey era pues incalculable, o sea, sí era calculable, pero era enorme, ¿no? Haz de cuenta que le piden al banco impagable, ¿no? Ni aunque les quitaran todo lo que tienen, no terminaban de pagarlo. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién sabe? No lo dice la palabra de Dios. El asunto es que recibe la clemencia del rey y le es perdonada la deuda. Y lo que hace este hombre es que cuando sale y se encuentra a un deudor, ¿no? Alguien que le debía a él, pues dijo, oye, págame, ¿no? Sí. Y págame, y lo obligó, y hasta dice que lo amenaza, que como que lo toma del cuello y le dice, si no te voy a echar a la cárcel, ¿no? Que lo echa a la cárcel. Y esto llega a oídos del rey y pues ahí viene, ¿no? Ya el castigo, vamos a decirlo, ¿no? ¿Cómo es posible que se te haya perdonado tanto y tú no hayas tenido una poquita de gracia, ¿no? Así es. Para tú también perdonar. Entonces, siempre la Biblia nos está invitando a eso. Recuerdo también me encanta la historia de Esteban, aunque es corto lo que se dice de Esteban, pero el hecho de ser un joven tan ejemplar, dice la palabra de Dios, que era lleno del Espíritu Santo y que predicaba con poder, ¿no? Ajá. Con denuedo. Y en ese versículo donde él da un contundente mensaje de la palabra de Dios y donde expone pues a estos hombres de la ley y dice que les crujían los dientes de coraje, a tal grado que lo comienzan a apedrear. Y cuando está siendo apedreado, viene una visión a él y me encanta cómo aquí el Espíritu Santo actúa en él y le hace hasta hablar como Jesús, ¿no? Porque les dice, vio el cielo abierto, vio a Jesús en visión
y luego dice, perdónales porque no saben, lo que hacen. O sea, sí, como son Jesús. las palabras que nuestro Señor Jesucristo había Así dicho, es. ¿no? En la cruz del Calvario. Cruz del Calvario. Y este joven lleno del Espíritu Santo está también derrochando amor ahí también, diciéndoles, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Sí, no saben lo que están haciendo. Y esa relato de Esteban, para mí es increíble, ¿no? Es muy, muy, muy grande. La verdad que sí. Y ahorita lo que decías también del tema de cómo sucede en las familias, ¿no? Cómo se guardan rencores y cosas que pasan. Es cierto, es muy triste, ¿no? Que eso divida a las familias y indudablemente nuestro Señor nos llama también a ser esos embajadores que reconciliemos primeramente con el Señor, ¿no? A las personas, pero pues luego viene el efecto, ¿no? Que tiene que venir y es el fruto, y es donde los corazones son cambiados, es donde las familias pueden ser restauradas, ¿no? Sí, así es. Y tenemos que aprender también a buscar el perdón, tenemos que aprender a hacer ese ejercicio, simplemente llamémosle, si quieres, de disculparse, de reconocer que te equivocaste en algo. Claro. Y yo voy a hablar otra vez desde mi experiencia. Quizás en algunas casas no es tan, hablando de familia, no es tan usual disculparse, pero se toma como disculpa el hecho de que, no sé, te vuelvo a hablar después de que nos hayamos molestado. Sí. O no sé, o te hago un acto, pero no te digo verbalmente, oye, exactamente. ¿sabes qué? Discúlpame, Chacho, es una disculpa implícita, por así decirlo. Sí. ¿no? Pero creo yo que sí es muy importante saberla también expresar. Manifestar verbalmente. Así que trabajemos en nuestra comunicación, ¿no? Así es. Eso. Y recuerdo así, y lo cuento rápido, una vez tuve una situación con mi hermano donde la computadora que teníamos era la que usaba él para trabajar, pero pues era la que usábamos también para navegar en internet y eso. La cosa es que una noche, de pronto cae un relámpago, como que quería empezar a llover, pero en realidad no había algo así de que estuvieran cayendo rayos fuertes. Pero cae un relámpago y se fue como que la luz rápido y se apagó la computadora. La cosa es que no prendía y yo, híjole. Se quemó. Al otro día dije yo, me levanté tempranito para ver qué había pasado. En el nombre de Cristo. De verdad, yo estaba orando. Así, Dios mío, por favor, que prenda la computadora y quién sabe qué. Porque sabía que era la forma de que mi hermano trabajaba como diseñador. Le di a encender y encendió. Y yo estaba así de que, Dios mío, ya, gracias Dios porque me escuchaste, bla, bla. Al rato va mi hermano y trata de prender la computadora y no prendió. Y no prendía, entonces ya me preguntó. Y yo le dije lo que había pasado. Se molestó mucho. Y yo en mi mente ya había pensado también, si no funciona, yo voy a hacer esto, y yo tengo por ahí un dinero y pues para mandarlo a arreglar. Yo ya estaba buscando solución porque de verdad estaba preocupado por esa situación. Pero mi hermano se enojó mucho y no le importó que yo le dijera... es que él la ocupaba en ese momento pues para hacer el trabajo. Entonces fue tanto para él la frustración que se molestó mucho conmigo y se agarró a decirme, no, ¿cómo es posible? Qué milagro que tú y bla, bla, bla. Esas cosas que, ¿sabes? Te dio hieren, la herida, ¿no? Y yo en mi mente, yo estaba ya pensando cómo solucionar todo y hacerme responsable. Ahora no te pago nada. De verdad, me enojé mucho de tal forma que le dije, por favor, ya cállate. De esas veces que te sacan el tapón y ya no puedes escuchar más de eso porque ya... Tocaron ya todos los botoncitos tocables, ¿no? Para enojarte. Me enojé mucho y él estaba bien enojado también. Sí. Me encerré en el cuarto y recuerdo que de las pocas veces que he llorado de coraje. Lloré de coraje, de frustración, de que no pude hacer nada, lo que quería resolver. No podía estar en casa, de verdad, no podía estar en casa y agarré un libro, recuerdo, y me fui al parque botánico. Le dije a mi mamá, al rato vengo, así nada más. Estuve como 2 horas por allá, en el jardín, leyendo y meditando. Regreso a casa, callado yo, y recuerdo que no le hablé a mi hermano. Para mí eso ha sido lo más, ¿no? 2 semanas. Yo no sé cuánto el récord de los demás. De alguien más. No sé, pero... poquito, 2 semanas más o menos en promedio, quizás más o menos. De que él llegaba a la mesa y yo me levantaba y me iba. Llegaba, no sé, íbamos a ver la tele y yo me iba. En la iglesia, pues no sé cómo me las no podían estar en el mismo espacio juntos los dos. Sí, en la iglesia igual, yo no le dirigí la palabra. Y qué triste. Yo noté que a él
a él le dolió más que a mí. O sea, él Sí, después se le pasó, arregló lo de la computadora, pero él notó y yo noté de mí mismo, dije, oye, ¿cómo tengo capacidad de guardar rencor? Sí. Porque en eso nunca nos había pasado. Ajá. Y entonces no llegué al punto de, oye, disculpa, no llegamos a ese punto. Era lo que les decía ahorita, de la importancia quizás de expresarlo, de decir, oye, vamos a sentarnos, pasó esto, ya lo resolviste, pero yo quería decirte que mira, sí. De alguna manera el Señor y tratando conmigo en la iglesia, pues lo resolvimos. Se omitió y se dijo, bueno, ya nos perdonamos porque ya le hablé y de esas cosas, ¿no? Y la relación se restauró a final de cuentas. Sí. Pero siempre, y guardo ese ejemplo, fíjense, como esa experiencia, pues de haber dicho con alguien que amas, que es tu hermano, y te hace algo, bueno, yo hice algo primero mal, ¿no? Claro. Pero ante su respuesta, yo no pude, y me hirió mucho. Pues. Sí, es que dijiste algo fundamental acerca de que el perdón es la expresión máxima del amor, ¿no? Y yo coincido contigo, porque el amor, las manifestaciones del amor que son relativamente fáciles, sobre todo, por ejemplo, las expresiones de decir cosas bonitas o de tener atenciones o de tener detalles hacia quienes amas, ¿no? Uh-huh. No vamos a encerrarlo a la pareja, pero a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo. A quien sea, a quien tú le tengas un afecto inmenso, o sea, le tengas un gran amor, todas esas expresiones del amor, pues son hasta cierto punto sencillas, ¿no? Sin embargo, cuando amas a alguien muchísimo y esa persona te ofende, y por ejemplo, yo me pongo en el lugar de tu hermano ahorita en la historia que estás contando. Aunque no se externó verbalmente la frase "me perdonas", ni él tampoco externó la frase "te perdono". Hubo una comunicación, de alguna manera hubo una comunicación no verbal, o bueno, hubo una acción de esa comunicación que fue tu acercamiento, decir, bueno, estuvimos distanciados y yo me acerco, y que a final de cuentas es un equivalente, porque también el que se equivoca, el que comete una falta y que tiene que ser el que dé el paso y pida perdón, también requiere de mucho valor, requiere de reconocer que te equivocaste, requiere de aceptar que hiciste algo mal, que ofendiste, y ese contexto pues es hasta cierto punto humillante. No en un sentido peyorativo de decir eres lo peor, no, o burlar o burlón. No, te humillas porque tienes que hacerte tripas corazón y apechugar y hablar con aquella persona a la que ofendiste. Y haciendo un paréntesis antes de que cierre la idea, recuerdo que en el proceso, cuando yo hacía esos actos de que me levantaba y lo ignoraba y todo, sentía un cierto placer, fíjate, o sea, sentía como ándale, para que te duela, sí, me dijiste todo esto, me hiciste llegar de coraje, todas esas cosas, y inconscientemente sentía yo como ándale, pues, y a veces yo ya después notaba que él se quedaba así como que, venga, o sea, te fuiste y eso también pasa, pues, se estaba como envaneciendo mi corazón, pues. Claro, y eso es peligroso. Entonces, tanto pedir aquel que avanza y solicita el perdón requiere de mucho valor, y también es una expresión del amor, ¿no? Es ese valor, ¿no? El humillarse para reconocer que eres falto y pedir perdón también es una expresión del amor. Y la contraparte que acepta tu falta, que acepta tu falta y que te dice, ok, no hay problema, te perdono. Es una expresión maravillosa del amor. Y ojo acá con lo que estoy diciendo. Así es nuestra relación con el Señor. Nosotros nos humillamos en oración, nos humillamos, literalmente nos aventamos al suelo de rodillas y hasta nos arrastramos suplicándole perdón al Señor, y Él en su misericordia infinita, así como esa relación natural en una familia se da, el Señor también nos dice, de igual manera te perdono. Y yo realmente recuerdo
esta analogía y con la historia que tú contaste, es algo que sucede en todas las familias. No lo voy a centralizar exclusivamente en la mía porque pasa en todo, ¿no? Cuando eres niño y haces algo que tu mamá se enoja contigo, después de que te dijo como 50 veces que no lo hicieras, y vas y lo haces, o que no digas alguna cosa y vas y la dices, etcétera, ¿no? Que eres imprudente y desobediente, y como es un niño en general, ¿no? Que no tienes mucho control de los límites y de los riesgos, y bueno, la cajeteas y las consecuencias sobre todo. Entonces, ya cuando le colmaste la paciencia a tu mamá o que la ofendes, de repente los adolescentes, cuando somos adolescentes, que traemos el coraje a flor de piel, algunos, otros son diferentes, son más depresivos, pero hay unos que somos más explosivos y que dices cosas y arremetes contra tu madre, pobre señora, pobre mujer, sacrosanta y abnegada mujer. Así es. Pero ahí viene la contraparte. Sí, porque cuando la mamá te aplica la ley del hielo, porque lo ofendiste y que no te habla. Oye, yo creí que ibas a decir un cachetadón en la boca. No, ojalá te metiera 2 cachetadas y como si nada. No. Oye, ni siquiera para mandarte las tortillas. O sea, es bien curioso que las mamás cómo funcionan porque son los castigos perfectos. Sí. Pero si tienes hermanos, a tu hermano lo trata como, o sea, lo consiente, le hace cariño. Mijo, ¿para qué vas a las tortillas? Y a ti ni te voltea a ver. Entonces es algo terrible. Y muchas veces no es necesario. Así como te pasó a ti con tu hermano, muchas veces tú vas haciendo cosas, tú vas haciendo cositas que le demuestran a tu mamá que estás arrepentido y que esa acción no verbal le está comunicando que le pides perdón, ¿no? Te pones a barrer, limpias, sin que nadie te mande, haces las cosas que te pidió hace 20 días, te acuerdas y las haces, ¿no? Constantemente. Sí. Entonces ella entiende que estás pidiendo perdón y al final ya te habla, ¿no? Mira, tú deseas que te mande las tortillas, ¿no? Ya que te levanta el castigo. O sea, no te castiga de que no te da permiso, sino que te castiga con el látigo de desprecio, literalmente, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya mi mamá me mandó las tortillas y vas feliz corriendo porque tu mamá... Y esa es una forma también de decir, ok, hijo, mamá, te perdono, ¿no? Entonces, eso es una metáfora maravillosa. Aquí nos da risa, pero cuando estamos en ese contexto de chamacos, es terrible. Estás en la calle de la amargura, ¿no? Entonces, el perdón es algo de verdad, algo maravilloso. El Señor, a través de su palabra, nos conmina, nos promueve al perdón, sí. ¿No? Y pasa algo interesante. Bueno, a mí, por ejemplo, cuando estoy en una situación en la cual siento ese rencorcito, siento ese animadversión por alguien, a veces me hinco a orar y me levanto. O sea, digo, no puedo porque tengo eso en el corazón y realmente siento que mis oraciones son totalmente inútiles. Son totalmente inútiles y empiezo a trabajar en esa parte que no me deja continuar con mi vida espiritual en paz, ¿no? Sí. Entonces, realmente el perdón no solamente es resarcir un daño con un tercero, sino el perdón es para traerte tu propia paz, ¿no? Más si son cosas que muchas veces solamente pasan por ti, ¿no? A final de cuentas. Por ejemplo, si en el trabajo sucede algo y traes alguna rencilla con alguien, con algún compañero en tu oficina, un compañero de trabajo, un compañero de escuela, con algún maestro, con algún hermano de la iglesia, y nunca te dice nada ni te hace nada como tal, pero hay algo, hay cositas que, ¿verdad? Sí. Sí me explico, sí me doy a entender para los que nos están viendo y escuchando. Es una persona que con su presencia ya aplasta 2, 3 botones que no te agradan, ¿no? Con sus comentarios o porque hay gente imprudente. Bueno, pero el perdón debe estar ahí. Todos tenemos un némesis. Así es, pero el perdón debe estar ahí a final de cuentas. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo en ese tipo de casos donde el otro pobre ingrato pues ni siquiera se entera de que la anda regando. Entonces tú debes de otorgar ese perdón. Y lo cierto es que el Señor nos dice que incluso en la oración, yo lo saqué a la colación la parte de la oración porque a mí me pasa ese versículo que dice el Señor: cuando estén orando, perdonen al que los ha ofendido, para que en la oración su Padre Celestial los perdone a ustedes también. Entonces, es la fórmula. Es la fórmula, ¿no? Es la fórmula. Pero
A mí me pasa eso seguido, no seguido, ¿no? Pero cuando tengo una circunstancia así, estoy orando y digo, no, chinte, güey, me levanto porque no puedo seguir orando. O sea, me frustra no tener mi comunicación con mi padre, ¿no? Y ahí el Espíritu te dice, no, mijo. Exactamente, es cuando te redarguye el Espíritu y tienes que buscar esa parte, sí, ¿no? Muchas veces no se trata incluso de irle a pedir perdón a la persona. Muchas veces se trata de ese perdón interior que tú tienes que trabajar. Y perdonar eso que está ahí en el aire que te molesta, ¿no? Sí. A final de cuentas. Pero, sí, a mí un ejemplo que me impresiona muchísimo es esta escena de Jesús en la cruz y los dos ladrones, ¿no? Ajá. En Lucas 23 dice, verso 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, ¿no? Y ahí viene la famosa frase, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué enorme ejemplo de la gracia y la misericordia de Dios en un momento así es. Vital, no sé. Sí. Ellos, como dice, ellos merecían estar ahí. Así es. Ellos seguramente vivieron una vida y cometieron crímenes porque la crucifixión era un castigo, sí, the ultimate. Así es, pero qué increíble mostrar a este hombre, reconocer a Jesús. Y seguramente su corazón estaba arrepentido de todo. Y Jesús en ese momento le da el pase directo, ¿no? a la gloria. Así es. Fíjate que es la verdad. Esa escena que traes a colación siempre me ha resultado impactante, impresionante, porque además de que no cuadra con mucha teología, por así decirlo, en cuestión de que pues este tipo que está en la cruz pues nunca hizo nada, vamos a decir, para merecerse ese perdón, más que estando allí solamente le dice eso que tú dices, lo reconoce y le dice, acuérdate de mí cuando estés allá con tu padre. Pero así funciona Dios, o sea, así funciona el Señor. Eso también es una analogía de nuestra vida a final de cuentas, ¿no? No nos merecemos eso. Podemos tener una vida terrible y ser salvos, y podemos tener desde nuestro juicio una vida intachable y el Señor nos dice, ni te conozco, ni volteé para acá, que yo no sé ni quién eres, ¿no? Entonces, depende de eso justamente, ¿no? Del reconocimiento de que somos pecadores, del reconocimiento de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y suficiente Salvador. Esa escena de la cruz me recuerda, así rápido lo menciono, un caso, y ustedes lo pueden buscar en YouTube, el llamado asesino de Green River, un hombre que mató a más de 40 y casi 50 mujeres a lo largo de un periodo de 20 años, y nadie sospechaba de él. Incluso hasta dice la historia ahí que hasta iba a la iglesia y todo, pero tenía ese oscuro pasado, y en algún momento se revela la identidad de él como asesino, se sabe, y él termina confesando. Eso le ayudó en su condena, eso no lo condenaron a muerte, o sea, a la ejecución, pero termina confesando todos sus crímenes y apuntando dónde estaban los cuerpos de las mujeres, y en el juicio le permiten hablar a quienes quisieron hablar de la familia, y hay toda clase de comentarios despectivos, deseándole, uno le dice ojalá y te pudras y tengas una muerte dolorosa. El odio en las personas lo vaciaban en los comentarios. Y luego llega un señor, aspecto como de Santa Claus, señor con sus tirantes, barba larga. Vi eso que estás mencionando. Titubea un rato y le dice, señor, Ridgway creo que es el apellido, a diferencia de todas las personas que están aquí y que han expresado su odio, dice, yo no te odio. Has hecho que sea muy difícil cumplir con mis creencias, pero he intentado
cumplir lo que dice la palabra, ¿no? Acerca de que debemos de perdonar, así como Dios nos ha perdonado. Y el hombre está atento, el semblante del acusado, viendo hacia el estrado, y le dice, eres perdonado, le dijo. Uh-huh. Y el semblante del hombre, o sea, cambia, empieza a llorar, saca una servilleta y se empieza a secar las lágrimas. Y es una escena increíble, ¿no? Yo no sé qué estaba pasando en el corazón del hombre, pero en el corazón del cristiano, él estaba mostrando la misericordia de Dios, ¿no? Perdonando a quien le había arrebatado la vida de su hija. De su hija. Y se lo dice, me quitaste lo que más amaba. Sí. Le dice, lo que era más valioso para mí, me lo quitaste. Sin embargo, y ya dice lo que tú comentas. Sí me tocó verlo y realmente dice, yo sí me pregunto, o sea, cuando vi ese video, dije yo, ¿sería yo capaz? ¿Sería yo capaz? No sería, o sea, yo veía a los otros que pasaban con justificada razón, dentro del dolor de ver al responsable. Que por años está ese dolor. Así es, que por años, ¿no? Entonces, y descargaron ahí toda su furia, toda su frustración, todo su dolor en contra de quien le quitó la vida a esas mujeres, ¿no? A sus familiares, madres, hijas, etcétera, hermanas. Pero llega este hombre y le otorga el perdón, le dice, tú hiciste eso, o sea, no es algo así como que poca cosa, ¿no? Sí. Tú me hiciste este daño terrible, sin embargo, así, o sea, haciendo uso de toda su fe, haciendo uso de toda la misericordia que solamente el Señor la puede proveer. Yo también dije, ¿en qué zapatos me pongo? Porque es muy complicado, sobre todo ese tipo de perdones, híjole, yo creo que es el perdón más difícil de conceder. El perdón, o sea, no se olvida el hecho, porque estamos de acuerdo que no podemos, no es como que hay un reset de nuestra memoria y esa frase de te perdono pero no se me olvida, entiendo el significado que le quieren dar, pero sí tienes razón en el sentido de que no se te olvida el hecho. Así es. Pero no lo vives igual. Claro. El Señor restaura, no te duele igual. Así es. Tu actuar es diferente hacia esa persona, ¿no? Así es, claro. Igual el Señor lo que hace es aparta todo. El Señor tampoco nos sufre un reseteo donde ya no se le olvida, donde se le olvida lo que hicimos. Hay consecuencias de los pecados. Lo hace aparte, ¿no? De ahí viene la palabra remisión, ¿no? Que tiene que ver con enviar. Como parte del proceso de perdón. Por ahí veía unos puntos muy importantes que era arrepentimiento, remisión, restitución, que es volver al estado anterior. Restauración, sanar el daño, sanar espiritualmente, y reconciliación, que es lo que trae el perdón. Así es. Pues con esas palabras excelentes que nos acabas de decir, mi buen Josh, pues concluimos con este episodio de Referente Podcast y los invitamos de nueva cuenta a acercarse al Señor, y que si hay alguna rencilla que tengas por ahí con alguien de tu familia, con algún amigo, con alguien de tu trabajo, siempre por delante que vaya el perdón. Porque si no puedes, llévalo en oración. Así es, porque como lo dice la palabra, mientras tú perdones, el Señor siempre te perdonará, siempre te perdonará. Nos vemos en el próximo episodio de Referente Podcast. ¡Hasta pronto! Bendiciones.